Un viernes más por la noche y la mente lo sabe. Estamos arrancando el programa En el Tintero del Escritor. Soy Rodrigo Dávila y esta es la página Vender Vendiendo. Hoy tenemos un tema espectacular y tenemos una invitada de lujo que nos está visitando desde Argentina y te la voy a presentar cuando regresemos de nuestra introducción. Empezamos este programa como siempre lo hacemos. Buenas noches. ¿Por qué nos cuesta emprender? Es la pregunta que tenemos que responder esta noche. ¿Por qué tenemos creencias que nos limitan, que nos generan miedo, que nos generan dudas, que pensamos que nos puede ir mal, que podemos fracasar y nos imaginamos un futuro sumamente terrible y entonces nos vamos acomodando a una situación de insatisfacción que no nos agrada, pero dejamos de soñar, dejamos de avanzar porque hay creencias que nos van limitando. Creencias y emprendimiento. Realmente es una combinación muy fuerte cuando lo vemos desde el lado humano, porque si bien es cierto, el emprendedor se arriesga, avanza y empieza a avanzar sin importar qué es lo que encuentra enfrente, paso firme porque sabe hacia dónde se está dirigiendo, pero también hay muchas personas que lo quisieran seguir, pero tienen ese temor. Entonces, tenemos una balanza y yo salí a la calle a buscar quién me podía ayudar en esto y llegué hasta Argentina. Y en Argentina me encuentro con mi querida invitada de hoy, que es Lorena Lerda. Ella es mentor coach y no solo eso, es una mujer de vasta experiencia en el mundo de los negocios y actualmente está trabajando su coaching, sus mentorías con emprendedores, con ejecutivos. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de negocios y esto le ha permitido a ella tener un bagaje tan amplio que a la hora de generar una guía, una mentoría o un seguimiento, permite que su coaching, permite que la persona a la que está acompañando tenga un resultado muchísimo mejor de lo que lo tendría si va solo. Y hoy la tenemos para todos nosotros. Sin más, le doy la bienvenida a mi amiga Lorena desde Argentina. Lorena, qué gusto me da tenerte aquí. Sé que te estoy llevando a la medianoche casi allá en Argentina, pero te agradezco que hayas tenido este tiempo que nos estás regalando. Te mando un súper abrazo hasta allá y te doy la bienvenida. Muy buenas noches, Lorena, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? La verdad, Rodrigo, una cálida bienvenida, así que recibo ese abrazo, muy feliz de estar con todos ustedes. Hermosa presentación también y hermosa la presentación de tu programa, realmente. Muchísimas gracias. Y este es tu programa también, puedes venir cuando tú quieras. En el Tintero del Escritor es un programa que está hecho para escritores motivacionales, para coaches, para psicólogos y para todo aquel que tenga un mensaje positivo que llegue al corazón y al alma de las personas, porque queremos que sea un mundo mejor, pero sobre todo que nosotros tengamos la capacidad de vivir de mejor manera. Y ya tenemos un saludo. Daniel Someta nos está saludando, dice, buenas noches, saludos estimado Rodrigo Dávila, excelente programa de trayectoria profesional. Gracias, Daniel, por siempre estar aquí. Un fuerte abrazo. Gracias, Daniel. Mi querida Lore, realmente dudo que nos vaya a alcanzar este programa, así como me lo he imaginado en mi cabeza. Pero quiero ir tratando de abordar cosas importantes. Lo primero, y de manera rápida para
para que la gente sepa a quién tenemos aquí, es preguntarte quién es Lorena Lerda. ¿Quién es, qué está haciendo y de dónde viene todo aquello que nos va a aportar hoy? Me llamó mucho la atención justo ahí en la publicidad también cuando pasaste nuestro flyer, donde dice Lorena Lerdi, mentor coach más chiquito, y mentor coach, más allá de que sí sea mi profesión, es el nombre de mi firma. A través de mi firma yo llevo adelante mis capacitaciones, mis entrenamientos, mis asesorías, mis sesiones de coaching. Pero eso sería la parte comercial. Pero vos me hiciste una pregunta muy personal, que es a lo que vamos hoy, que es quién es Lorena Lerda, y yo siempre me defino sin títulos académicos, porque lo importante es lo que logramos hacer a través de nuestra evolución personal, tanto en la vida misma como en los negocios también. Yo me defino siempre que soy una mujer, que soy mamá, que soy esposa. Lo ven mis estudiantes en las clases porque siempre se los recuerdo. Primero es el ser humano. Soy pasión, disciplina, proactividad. Rodrigo, vos lo has visto, estoy activa todo el tiempo y sobre todo soy una persona apasionada de lo que hace y solo puedo hacer aquello en lo que creo. Mira qué bonito realmente. O sea, estás uniendo la persona que tú eres con un propósito, con una pasión. O sea, realmente tiene muchísimo sentido. Cuando nosotros platicamos, Lore, sobre este tema, yo recuerdo que tocábamos el punto de tratar de dar como un camino donde las personas pudieran enfrentarse a sus creencias y superarlas cuando estas son limitantes y que pudieran emprender, porque yo tengo una teoría y no sé cómo lo has vivido tú con tus coaches, con tus clientes. Yo tengo la teoría de que todo ser humano, sin importar dónde esté, sus condiciones ni nada, tiene sueños. A veces los sueños se duermen, pero siempre allá adentro, en el fondo de su corazón, en el fondo de su ser, hay un sueño latente, porque es nuestra naturaleza. O sea, nuestra naturaleza nos lleva a querer pensar en cosas grandiosas. ¿Por qué la gente, Lore, y es mi primera pregunta, por qué la gente a veces deja de soñar? Obviamente, al dejar de soñar, deja de intentar realizar estos sueños. Haciendo referencia a los sueños, me viene a la mente algo que yo siempre he dicho, que uno tiene que soñar en grande, pero en grande, en grande. ¿Por qué? Porque si tenemos un sueño, por ejemplo, de un 100% o de un 300%, y no es ser negativo, ¿no? Forma parte del tema de las creencias que estamos hablando. De un sueño de un 100% vamos a cumplir solamente una parte, con mucha suerte un 60%. Y no es que nos falten ganas, entusiasmo, motivación. Nuestra mente, nuestras creencias empiezan a jugar un papel importante en lo que es la elaboración de ese sueño, que hace que no lo podamos llevar al nivel que nosotros queremos. Pero sí considero que un sueño, llámesele sueño, llámesele proyecto, es el motor de vida. Me van a escuchar muchas veces decir que una persona sin un sueño muere, una familia sin un sueño o un proyecto muere, una comunidad sin un proyecto muere, es vida. ¿Por qué? Porque justamente es el motivo que necesitamos para ir adelante. Y muchas veces en las personas surge, ¿cuál es tu sueño? Y empiezan a hablar de quiero que mi hijo esté bien, quiero que tengan un buen pasar. Y bueno, mi hijo ya está acostumbrado a escucharme, dice, no, ¿cuál es tu sueño? Ese es el mío, no me cargues con tu historia. Entonces, porque yo siempre hablo de esto, entonces ya sabe identificar que cuando hablamos de un sueño, es un sueño personal, es eso que está relacionado con tu propósito de vida, que lo debemos llevar adelante, porque si no empieza a surgir dentro de nosotros
una especie de choque interno entre lo que es tu ser, digamos, exterior, el que se manifiesta, y lo que tu alma te pide que seas. Entonces ahí se genera como una especie de sufrimiento donde tu alma te pide a gritos salir, expandirse, sacar todo tu potencial, y eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué no se logran a veces esos sueños o nos frenamos antes? Por estas creencias limitantes que aparecen a lo largo de la vida. Nosotros nacemos con un potencial increíble, y ¿qué es lo que ocurre? Las influencias externas, donde nos criamos, donde fuimos al colegio, las heredadas también por nuestros papás, obviamente que sin intención, es un proceso que ocurre naturalmente. Vamos heredando esas creencias, también las experiencias de vida. Muchas veces depende la actitud que nosotros tomemos ante determinadas, ante determinados quiebres, hace que vayamos adelante o nos quedemos para siempre. Entonces, si un quiebre externo, una situación dura, te hace que te frenes, es momento de revisar todas esas creencias, porque esa misma situación a otro lo impulsa. Entonces, depende mucho de esa actitud que cada uno quiera cultivar dentro de sí. Por eso digo que forma parte la decisión que nosotros tomemos. Es increíble cómo nos podemos adaptar a esas situaciones que no nos agradan, pero tampoco somos como conscientes de las creencias que nos están manejando o que nos están haciendo actuar de una determinada manera. Yo recuerdo que hace 20 años tal vez, escuchaba en un seminario a una persona que me decía, mi sueño es tener una empresa. Pero yo siempre pregunté, ¿empresa de qué? ¿Qué va a vender? ¿A quién? ¿Cómo lo va a vender? ¿Cómo va a estructurar su estrategia? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Ah, no sé, es que lo único que quiero es tener una empresa. Entonces ahí también aterrizo que hay sueños vagos, que hay sueños que no son claros, que hay anhelos que solo te dicen, me gustaría estar del otro lado, pero no estoy como muy dispuesto a hacer nada para llegar hasta allá. O sea, esa también parte de un sistema de creencias que está generando ese comportamiento. ¿Cómo puedes tú hacerle un clic, un chip, o sea, que el chip cambie en la mente de esas personas para que realmente se activen y empiecen a generar un plan? ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo pregunto siempre a mis coachees, en el caso del coaching, en el caso de la mentoría es diferente, pero en el caso del coachee le pregunto qué razones tienen para lograrlo. Porque es muy fácil decir sueño aquello, sueño lo otro, o quiero estar del otro lado de una manera ambigua. Y también es importante tener definición en cuanto a qué es lo que quiero lograr, cómo me quiero sentir, y en todo ese proceso poner términos concretos, ¿sí? Y después vamos también de manera concreta a realizar esas metas, porque cuando le decimos quiero llegar a tal objetivo y ese objetivo es ambiguo, es importante hacer las preguntas claves para que esa persona le empiece a dar este marco de definición y tenga en claro qué es lo que quiere. Entonces, una vez que lo entiende, que le ponemos luz sobre esa necesidad, sobre ese deseo, ahí es el momento de preguntar qué estás haciendo para lograrlo. Y parece que hubieras hecho la pregunta del terror, porque la gente empieza a darse cuenta de que no está haciendo nada justamente para lograr ese objetivo. Entonces, es muy importante tener las razones suficientes. ¿Por qué? Nosotros hablamos del para qué. El para qué es hacer todas las acciones para alcanzarlo, pero el por qué, pero no el por qué en cuanto a la justificación, que se entienda bien, sino el por qué yo sí quiero alcanzar esto, son las razones. En el camino debemos
ser plenamente conscientes de que sí van a haber obstáculos, forman parte del proceso. Entonces, ante el primer obstáculo, ¿voy a abandonar? Ante la primera situación difícil, ¿me largo a llorar o tiendo o lo dejo a un costado mi sueño, mi proyecto? Entonces, si yo tengo las suficientes razones para lograrlo, voy a hacer ese esfuerzo extra, voy a encargarme de aprender todas aquellas cosas que no sé, voy a pedir ayuda a las personas en las cuales confío y también a abrirme a recibir esos consejos, esas sugerencias, esa información que el otro tiene. Entonces, si yo tengo las suficientes razones para lograrlo, voy a hacer todo lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo. Si no tengo las suficientes razones, me quedo a mitad del camino. Por eso debe ser muy importante ese objetivo que yo quiera alcanzar, ese sueño. Y como estuvimos hablando previamente, antes de salir al aire, la alineación con el propósito de vida. Y la alineación con el propósito de vida va a hacer que no abandones. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que estamos viendo dos escenarios. Estamos viendo, el escenario 1 fue la persona que no está consciente de sus sueños porque ya no le generan ningún anhelo. Está simplemente agarrada a su área de confort. El escenario 2 es una persona que tiene un sueño vago y que no está como muy dispuesto a levantarse del sofá para empezar a trabajar. Y todo lo que nos acabas de decir ahorita, creo yo que vendría a caer en el escenario número 3, que hay chance todavía para reforzarlo más. El escenario 3 es aquel que tiene el sueño sumamente claro, sabe lo que quiere lograr en su vida, pero tiene tanto miedo de fracasar, de que le salga mal, de que no sea capaz, de que no se lo merece, de que no lo va a lograr, de lo que la gente va a decir, etcétera, 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 que no acciona, no actúa, no hace absolutamente nada por dar ese primer paso a lo que realmente desea. Ese ya es un escenario un poco diferente. ¿Qué le puedes decir tú a una persona que se identifique en este escenario? Pues me verán que voy anotando porque Rodrigo me da pie para tantas cosas. Adelante, adelante. Entonces no me quiero olvidar o agarro un tema y me voy porque me gusta desarrollarlo y después me di cuenta recién que había quedado una creencia dando vueltas que ya la vamos a retomar. Pero bueno, el tema de esta persona que realmente tiene el sueño claro y tiene ese gran miedo, tiene que trabajar con él y ahora vamos a ver cómo llevarlo a cabo. Y ustedes van a decir, sí, es muy fácil decirlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, les cuento un secretito así entre nosotros que estamos aquí solitos. Me ha pasado, yo siempre les digo que todo lo que digo, lo que enseño a través de mis entrenamientos, me ha pasado. Y esa es la manera también de conectar con el público. No podemos hablar de teorías, tenemos que hablar desde la experiencia, ¿no? Entonces, ese miedo hace que en nuestra mente aparezcan fantasmas, ¿sí? Y uno, como les decía antes, tiene que tomar la decisión, pero la decisión de afrontar ese miedo o decir, me quedo acá porque el miedo se apoderó de mí, quedé paralizado ante este miedo, pero ¿estoy siendo responsable o dejo la responsabilidad afuera y se la entrego todo a este miedo fantasma que tengo aquí al lado? No. Puede ser un miedo medio fantasma, pero yo tengo que mirarlo a los ojos y hacerle frente. Y eso lo voy a hacer a través de mis decisiones. Mis decisiones tienen consecuencias. Entonces, mi acción tiene una consecuencia que es la ideal y mi inacción también tiene una consecuencia. Si yo no soy consciente de esto, después empieza a aparecer ¿qué cosa? La queja, la justificación, el sistema no me lo permitió, yo soy una persona de mala suerte, a mí nada me sale bien y empieza a generarse
un lenguaje boicoteador, pero en realidad estoy poniendo la responsabilidad afuera. Entonces, hagámonos cargo de esa situación y miremos a ese fantasma de frente, que cuando los miramos a los fantasmas de frente se desvanecen, ¿sí? Yo siempre me digo, y muchas veces lo digo también para mis clientes, que si te da miedo ese sueño, ese proyecto, eso tan lindo que tenés ahí al frente, hacelo más rápido, porque de ahí está donde te late el corazón y decís, esto es lo que yo esperaba, esto es lo que yo esperaba, se me está dando, pero mis creencias me están diciendo, volvé a tu zona de confort, que es lo que me había quedado recién en el tintero, hablando del tintero, te hacen quedar en la zona de confort y el tren pasa una vez. Entonces, subite a ese tren. Si te da miedo, subite más rápido, porque las capacidades las tenés. El tema está en que la mente, por una cuestión de reservorio de energía del cerebro, por una cuestión de cuidarte porque eso es nuevo, te está haciendo quedar en ese lugar anclado. Tenemos muchas formas de que nuestra mente nos haga ese jueguito, que si quieren se los voy a comentar, pero hay otra situación que también siempre lo digo, que no hay tiempo para tener miedo. En ese tiempo que decimos, lo voy a dejar para más adelante, ya llegará mi momento, lo voy a hacer en otra oportunidad, se nos va la vida. Entonces, tomemos plena conciencia de eso. Y con respecto al miedo que les digo, a las emociones, a todo esto de las creencias, que son maniobras de nuestro cerebro para anclarnos en nuestra zona de comodidad, sin hablar en cuestiones tan técnicas, pero es muy importante que sepamos que primero nos va a atacar la emoción. Entonces empezamos a sentirnos o no soy capaz, como les decía recién, o estaré listo para esto, me parece que no, o a la vez incluso damos los primeros pasos, pero ¿qué pasa? Nos sentimos cansados, nos sentimos irritados porque de golpe tenemos un montón de cosas nuevas y no nos salen. Hoy tuve un desafío yo con una cuestión tecnológica de algo que sí o sí lo tenía que tener para mañana y llamé a medio mundo para que me ayudara. El declarar la ignorancia no está mal, algunas cosas las sabemos, otras no, por eso nos complementamos en la diversidad. Otra de las maneras de cuidarnos que tiene nuestro cerebro, de cuidarnos para mantenernos donde a él le conviene, no donde a nosotros nos conviene, ¿no? Es el tema de afectar también el tema de las palabras para con nosotros mismos, como les habíamos comentado recién, y otra es que afecta nuestro cuerpo. Por ejemplo, sentir un dolor de estómago o de repente un resfriado, sacando los temas normales que están ocurriendo ahora, esta anormalidad, mejor dicho, ¿no? Un resfriado normal, un poquito de qué sé yo, un dolor muscular, tensión en los hombros, te está diciendo de todas formas que pares. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Observar que esas son maniobras de nuestro cerebro, es como que están esas creencias cuidando que no salgamos de nuestra zona de confort. Por eso les hablaba de todas las razones que tenemos que tener, porque a pesar de las emociones de irritabilidad, por ejemplo, de las palabras boicoteadoras, incluso los problemas físicos que a veces van a aparecer en el camino, tenemos que seguir adelante, porque cuando lo hacemos, nuestro cerebro empieza a decir, entonces sí lo quiere, lo voy a dejar hacer. Es ir venciendo esas barreras. Quiero rescatar un par de cosas que dijiste en esta última parte. Ya lo voy a hacer. Si se van conectando a este programa, nosotros estamos platicando con Lorena Lerda desde Argentina y el tema es creencias y emprendimiento. Le puse un
un subtítulo es El poder de mi interior, que al final es el que me va catapultando. Ya te voy a hacer mis comentarios. Tengo un comentario de Daniel Someta. Dice Daniel, una clave importante para que nuestros sueños dancen constantemente en nuestra mente es ponerles tren de aterrizaje. Y una vez cumplidos, hay que ir en busca de más. Esto me suena como al punto final, ¿cierto? Del libro. Totalmente. Uno tiene que tener un sueño, tiene que darle su culminación o disfrutarlo, llegó a su cumbre, pero no es el único sueño, porque ahí también hay una trampilla de nuestra mente que a veces nos quedamos atados o apegados a un éxito, a un sueño que tuvimos hace años atrás, a un proyecto, y la vida no se basa en uno solo. Justamente llegamos a cumplir una meta, vamos por otra y vamos por otra y vamos por otra. Entonces me parece espectacular el comentario que hemos recibido. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por ese comentario. Muy bueno el tren de aterrizaje. Lore, tú hablaste de dos elementos que para mí son fabulosos. Y los dos tienen relación con lo mismo, el tiempo. Uno es, si tienes miedo, hazlo más rápido. O sea, no te des tiempo a dudar, no te des tiempo a pensar que no lo vas a lograr. O sea, hazlo. Pero otro también es que no tenemos tiempo para perderlo, para posponer, como leía, escuchaba una frase hace muchos años, vivimos posponiendo como que si fuéramos a vivir 1000 años. Y es como nuestra costumbre, o sea, lo hago mañana, el próximo año empiezo, los próximos 5 años estoy esperando el primer resultado y siempre voy posponiendo, pero llega un momento en que la cuenta de años se nos acaba y es un recurso sumamente invaluable. Si nosotros tuviéramos conciencia de, siempre lo he creído, si tuviéramos conciencia de lo efímera que es la vida, de lo rápido que transcurre el tiempo, creo que nos arriesgaríamos más. Hay algo que yo he podido ver con algunas personas, y es que siempre hay cadenas mentales que les hacen vivir en un esquema aprobado por ellos en su interpretación de los últimos años, 10 años, 20 años, y han aprobado tanto este sistema que sí saborean ese sueño, pero no lo inician por la seguridad que han construido, que provee también seguridad a su familia, a los seres que aman, etcétera. Pero yo creo que no hay nada más inseguro en la vida que quedarse en un solo lugar, porque de la noche a la mañana la vida te puede cambiar. ¿Y qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Si no te has preparado, si no has avanzado, si no has evolucionado como persona, como profesional. Entonces, tomando en cuenta esto que tú misma has comentado, el tiempo, quiero llegar a esa persona que sabe lo que desea. Digamos, que quiere emprender, que no está a gusto en su trabajo, que quiere soltar su trabajo y que quiere avanzar a su sueño. Tengo enfrente de mí a una persona con más de 2 décadas trabajando como ejecutiva y que es una emprendedora exitosa. Entonces quiero, si nos estás escuchando, si tú tienes ese perfil, que pongas atención en esto, porque tu emprendimiento está en tus manos y la decisión que tú tomes en este momento va a marcar los resultados que puedes llegar a tener mañana. ¿Qué le podemos decir a esta persona, mi querida Lore? Bueno, en primer lugar, gracias por estar ahí. Te voy a contar en este proceso de intimidad, porque creo que la calidez hace que tengamos este proceso de intimidad. Te voy a contar un poquito de mi historia de vida. Adelante, para que veas que sí podemos lograr esos sueños y no tenemos que resignarnos a padecer situaciones. Excelente. Bien. Entonces,
El tema del tiempo en cuanto a hazlo, que yo digo hazlo más rápido, en cuanto a si tenés miedo, o no sé cómo se dice, si tienes o tenés, a mí me sale el argentino, siempre lo digo. Si tenés al estilo Tenés. argentino, si tenés. Si tienes miedo, hacelo más rápido, porque ese miedo no es el miedo a lo que tenés al frente, es el miedo a no tener vos mismo las capacidades. Y empecemos ahí por empezar a ver todos tus logros. Pero los logros desde el más pequeño al más grande. Fuiste mamá, fuiste papá, armaste tu familia, la mantenés unida, suponte que a lo mejor no te fue bien, tuviste la capacidad de nuevo crear nuevas relaciones, crear nuevos vínculos, armaste un negocio, aprendiste de ese nuevo negocio, después te gustó arrancar con una profesión, creciste con eso, aprendiste, evolucionaste. Crecer no me refiero a años, me refiero a la evolución, al aprendizaje. Sacaste tu carnet de conductor, tuviste que aprobarlo, por supuesto que es un logro. Aprobaste el examen del curso que hiciste, es un logro. Te salió bien la comida que a tu familia le encanta y no la dejaste como yo, que se quemara en la cocina. Eso es un logro. Entonces, primero, también para enfrentar ese miedo, acuérdate que ese miedo no es al sueño que tenés al frente, es a no tener esas capacidades. Quiero que empieces a confiar en vos. Y para eso te propongo que hagas una lista de tus 50 logros y vas a ver que los tenés. Al principio vas a poner fácil, pero cuando llega al número 10, al 11, al 12 se complica. ¿Y eso por qué? ¿No los tengo? No. Lo que pasa es que yo soy muy dura o muy duro conmigo. Entonces... ¿Soy muy qué, perdón? Muy dura o muy duro conmigo. No tengo esa benevolencia para ver las cosas buenas que sí hice y las capacidades que yo tengo. Debilidades también tenemos y también forman parte, pero ¿qué quiere decir? Que no voy a hacer las cosas porque tengo debilidades, las puedo mejorar, las puedo pulir, me puedo encargar de ellas. No son un freno las debilidades. Por otro lado, Rodrigo me hablaba del tema de dejar pasar el tiempo, de procrastinar. Y es cierto que la vida, voy mirando aquí porque anoté, la vida se pasa. Y lamentablemente se pasa por estas inseguridades, por esta falta de recursos. A veces tenemos un trabajo seguro, como yo tenía en su momento, y uno se siente, voy a trabajar aquí para toda mi vida. Y estamos bárbaros y tengo mi sueldo a fin de mes y cada vez voy avanzando en cuanto a cargos también y uno dice, hago carrera. Y si uno se queda en esa zona de confort, a veces pueden ocurrir quiebres externos, como me ha ocurrido a mí también, quiebres externos que detonan algunas partes donde uno no estaba preparado para eso, ¿sí? Entonces, es importante que aunque tengas un trabajo fijo, te prepares. Siempre estés preparado, porque en la medida que estés preparado, vas a tener recursos, esos recursos te van a dar seguridad, y te cuento un secreto, esa seguridad va a reducir tus miedos. Eso por un lado. Entonces, si tus miedos se reducen, vas a empezar a tomar decisiones. Y eso tiene que ver con lo que nosotros en coaching hablamos de que tenemos esta creencia equivocada de que es tener para poder hacer, para después ser alguien. Vos ya sos alguien. Eso es algo que tenés que estar convencida o convencido de eso. Vos ya sos alguien. Entonces, si fuese de esa manera, cuando yo pierdo eso que tengo por un quiebre externo, por ejemplo, no me podría haber nunca reinventado, porque no tengo los recursos. En cambio, si uno trabaja en su interior, tanto a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico también lo considero importante,
pero también a nivel de recursos, de habilidades y conocimientos que puedo adquirir, siempre voy a estar preparado o listo ante una situación, ante una contingencia. Entonces, sí, vamos a empezar a ordenar nuestra mente. Primero soy, después hago y después tengo. Y eso es lo que yo te quería contar, digo a la persona que nos está escuchando, porque tenía un trabajo fijo, el cual me llenó de conocimientos, aprendí muchísimo, estuve muy agradecida por haberlo tenido, muchísimos años estuve ahí, he desarrollado mi actividad 20 años, pero la vida por ahí te golpea con cosas ajenas al trabajo, me refiero, y de repente, y lo digo, no lo había hablado ni siquiera con Rodrigo antes, mi cuerpo se enfermó, ¿sí? Entonces, me enfermé y había que tomar una decisión. Y la decisión era esta de decir, voy por otra cosa. ¿Cuál es la prioridad? ¿El trabajo o la salud? Entonces, primero había que restablecer lo importante, que no se transforme en urgente, ¿sí? Y esas cosas uno no se las espera, no se las espera, entonces tenés que cuidarte. ¿Y por qué hago alusión a la salud? Porque hablábamos del tiempo. Y yo les dije recién, hace un ratito, mientras procrastinás, se te va la vida. Y solo lo comprende a eso, o tomamos plenamente conciencia de eso, cuando uno está a punto de perderla. Y yo lo tuve. Y ahí es cuando dije, stop, ni un segundo más voy a perder. Entonces, es una cuestión, como les decía, y me emociona, por eso hago esas respiraciones, es una cuestión de cambio de actitud. Y aquí me voy a apartar un segundo para ayudar a esta persona que nos está escuchando. Me voy a ir a tomar el propósito. El propósito está latente adentro tuyo. ¿Y sabes dónde está tu propósito? Detrás de tus dolores más grandes. Detrás de aquello que has carecido. Y si yo te lo tengo que llevar a un ejemplo. Por favor, eso sí, te iba a pedir eso. Lo puedo hacer solamente desde mi lugar porque no puedo hablar sobre el mundo del otro. En ese momento donde padecí una enfermedad, me sentí sola por un lado, porque por ahí a veces los círculos se empiezan a alejar cuando todo no fluye como debería, sola por un lado, y por el otro lado me decían que no te vas a curar. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo si mi propósito es otro? Y ahora yo te digo a vos, no permitas que nada ni nadie te diga lo que puedes hacer. Entonces, ¿cómo yo lo transformé en mi propósito? Fíjense que en mi eslogan, que no es un eslogan, es mi vida ahí en esa frasecita de Lorena Lerda, Mentor Coach, dice, ayudándote a que lo logres. Mi propósito es acompañarte. ¿Para qué? Para que no te sientas solo, como me sentí sola. Y otra, para que lo logres, porque yo lo logré. Acá me tienen vivita, feliz y contenta con uno de los desafíos más grandes que he padecido. Entonces, podemos relacionar esos dolores, esas carencias, y digo carencias, ¿por qué? Detrás de tus carencias. Porque si uno pudo vencer ese desafío tan grande, te transformaste en un experto al sobrepasar esa grieta, ese dolor, esa aspereza, esas espinas, si quieres llamarlo, de alguna manera. Entonces, ahí encontrás tu desafío. Es importante, tu propósito, perdón, es importante que revises y después, eso que te dolió, lo pones a través de tu profesión,
al servicio de otro. Y es lo más sanador y maravilloso que hay. ¿Y quién va a querer abandonar un proyecto, un trabajo cuando está ligado a un propósito de vida en esos sentidos? Qué bonito lo que nos acabas de decir. Realmente tiene muchísima profundidad. Me ha impresionado. Y fíjate que realmente estos momentos en los que las personas se están enfrentando a sus miedos, cualquiera que este sea, del tamaño que sea, fantasma me gustó, porque al final es una idea que nosotros tenemos, que puede ser real o ficticia, y en la mayor cantidad de veces es ficticia. El dar un paso para avanzar sobre ese miedo, para cualquier cosa, requiere muchísima valentía, muchísimo coraje, muchísimo empoderamiento de creer en la capacidad que tenemos para avanzar, y ni se diga para cambiar de vida, o sea, para emprender un camino completamente diferente. Y en esa tormenta silenciosa, porque solo nosotros somos conscientes que está sucediendo, nuestro entorno no lo ve, o sea, solo nosotros lo estamos pasando. O sea, ahí sí vale la pena, creería yo, un poquito agregando, que busquemos un apoyo, que busquemos una persona como Lore, por ejemplo, que nos vaya acompañando en ese proceso, porque al final es una transición, es pasar de un estado A a un estado B, y vale la pena que lo hagamos de esa forma. Está muy bonita la reflexión que nos diste. Dice Jesús Cruz: buenas noches, Rodrigo, te felicito por tener un excelente programa. Te saluda Nelson. Nelson es un gran amigo, fue compañero de trabajo cuando yo trabajé en la banca, Lore, te cuento. ¡Ay, también! Somos todos del mismo lado. Sí. Entrevistado de esta semana. Yo trabajé una década de mi vida la mitad que tú, una década de mi vida en la banca, una muy grata experiencia, y me acuerdo perfectamente en el momento de esa transición a emprender, fue increíble. De hecho, hay una anécdota. 3 semanas después de que yo emprendí, yo me fui un 31 de enero. La tercera semana de febrero, en estos días, me entró un pánico horrible, porque yo no sabía cómo generar $100. O sea, yo tenía un salario muy bueno dentro de la banca, pero una vez afuera yo no sabía cómo generar $100. Entonces me dio muchísimo miedo, pero me dio un miedo terrible, al punto de que quería ir a tocar la puerta para que me regresara a mi trabajo y olvidarme de este sueño tan loco que yo tenía. Pero hubo una persona que me capturó en el momento. La verdad que yo sí creo mucho en Dios, y creo que fue una diosidad ese encuentro, y me llevó a almorzar. Era un viernes, y almorzamos toda la tarde, cosa que yo jamás había experimentado. O sea, yo salía de trabajar a la 1 y a la 1:45 estaba de regreso. O sea, era almorzar toda una tarde, o sea, comer toda una tarde, con tranquilidad, platicadito, viendo ya casi el atardecer, el inicio de un fin de semana. Jamás lo había experimentado, y me dijo: esta es la ventaja de ser empresario. Pero al final, dar el paso, o sea, hay como un túnel oscuro donde tú no sabes cómo vas a hacer, pero el camino va apareciendo conforme vas avanzando. Y eso lo he podido ver, y llegas muy lejos, y te puedes caer. O sea, hay riesgo de caerse. Pero tú también nos dijiste, Lore, tempranito en este programa, que vale la pena pedir ayuda, que vale la pena aprender nuevas cosas en el momento que nosotros no sepamos el camino. Entonces, este es un soporte para esta transición. Me ha encantado. Y vamos ya llegando al último tipo de soñador. Hoy llegamos... Perdón, Rodrigo, ¿me permitís decirle una cosita más por la duda que esta persona nos esté escuchando? Dice Nelson, se llama matar la vaca, al estilo Camilo Cruz. Ah, muy bien. No, lo que quería agregar
porque como les decía, de los quiebres externos o de las cosas esas que uno no espera, que siente que hago, y de repente, si no estábamos con los recursos y esto, que como les hablé al principio de la actitud, el tocar fondo en alguna situación, cualquiera sea, no siempre es tan malo. Yo siempre digo que tocar fondo sirve para hacer pie y salir a la superficie. Entonces, si a alguien les está pasando esto, utilícenlo para eso. Y van a ver que no solamente van a llegar a sacar la cabecita del agua, sino van a llegar a mucho, mucho más lejos. Y si no tuvieron que padecer alguna situación difícil que los obliga o que uno se encuentra en esa encrucijada en que qué hago si dejo o si no dejo porque me da miedo este trabajo fijo o lo demás, está bien lo que dice Rodrigo, esto de utilizarlo como transición. Empecemos a trabajar en nuestro sueño mientras estamos trabajando en este. Entonces, este no nos va a pesar tanto. Utilicemos estos recursos económicos, utilicemos este aprendizaje, utilicemos estos vínculos para llegar a esto y después lo demás va a fluir solo porque como yo también soy, no sé si religiosa, pero sí espiritual, creo que el mejor socio que nosotros podemos tener, como hoy hablábamos con Carmen en mi programa, el mejor socio que podemos tener es tu Dios, tu energía, tu universo, como vos le quieras llamar. Entonces uno forma parte de algo mucho más grande y hay que tener fe en eso, pero fe y también responsabilidad de acción. Excelente, excelente. Hoy vamos al cuarto ejemplo y es el soñador que quiere emprender, que está decidido a emprender, y lo hace. Pero en ese momento que lo hace, se convierte como nosotros cuando nos convertimos en padres, que nadie nos enseñó a ser padres ni madres y nos aventamos a la piscina porque nos dijeron que era normal. O sea, nos dijeron en primer grado de primaria, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, para tener hijos, no necesitamos títulos, no necesitamos dinero, no necesitamos trabajo. O sea, lo tiene el desempleado, lo tiene el empleado, el ejecutivo, el millonario, el pobre, todo el mundo, porque nos dijeron que era normal. Sin embargo, yo siempre he dicho que tener hijos es el reto más grande que podemos enfrentar, porque tenemos una vida en las manos, una historia de 80 años, y solo tenemos 15 para proveer armas, creencias y demás, y no nos enseñan cómo hacerlo. O sea, lo venimos a aprender después. Los sueños no son tan osados como ser padres y renunciamos a ellos porque no estamos acostumbrados a una sociedad que nos enseñaron de pequeños que hay que trabajar duro, 20 años para llegar a tener y después jubilarte y tener un fondo de retiro. O sea, esas ideas, esas creencias realmente en nuestro mundo actual ya no aplican. Ya es un mundo completamente diferente. Y vivimos en una oportunidad constante porque lo volátil de los negocios hace que de la noche a la mañana tenga éxito, pero también al día siguiente sea algo ya pasado de moda y tengamos que transformarnos para seguir vigentes en el mercado. O sea que emprender hoy va más a una actitud, a una decisión, a un camino de constante cambio que tenemos que saber enfrentar. Entonces tenemos que tener un punto de llegada sumamente claro. Vamos a este lado de la tortilla, mi querida Lore. ¿Qué tiene que hacer esta persona que empieza, que tiene toda la determinación, que va a avanzar sobre sus miedos, pero no sabe el paso 1, el paso 2, el paso 3, para que su emprendimiento realmente tenga éxito? Considero que para hacer el paso 1, paso 2 y paso 3, por más de que nos digan, tenés que abrir el negocio, tenés que hacer la publicidad, tenés que hablar con 4 o 5 proveedores, esos pasos tienen que tener idoneidad. No te digo que seas un experto en cada uno de los temas, pero sí tenés que tener un mínimo de conocimiento. ¿Un mínimo de conocimiento para qué?
para poder delegárselo, suponte, al contador y puedas revisar si te está aconsejando bien o no, puedas delegar el diseño, por ejemplo, gráfico, y sepas, mi sitio web lo han hecho unas chicas maravillosas que son también, no son colegas, pero sí somos colegas en cuanto a unos entrenamientos en venta que hemos participado las dos, y las volví locas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien no hacía yo los diseños, pero sí sabía qué cosas sí tenían que tener esos diseños para que quedaran como los necesitaba, y así con cada uno de los sectores. Por ejemplo, la parte impositiva o legal, tu emprendimiento tiene que tener una estructura legal. No importa, no sé cómo acostumbran en su país, pero algunas cosas aquí, cuando vos, yo les digo, pásame tu quit para dar la factura, el recibo, como se le llame, y te miran, no hace falta. Sí hace falta, porque tiene que tener un marco legal para hacer las cosas bien. Un marco legal y a la vez, ni me voy para otro lado ahí, un marco energético. Si vos haces las cosas bien, las cosas te van a ir bien. Si vos vas por la banquina, vas a encontrar escollos, vas a encontrar ramas caídas, te vas a tropezar y vas a querer llegar a tu objetivo por medio de atajos, y te vas a perder la experiencia de haber vivido todo un recorrido que realmente es maravilloso. Los atajos simplemente te van a demorar y no te van a llevar a lo que es el resultado verdadero, ese resultado que vos vas a disfrutar. Por otro lado, hablábamos de los hijos, y yo siempre digo que los proyectos son nuestros hijos. Uno los tiene que cuidar como tal, uno los disfruta como tal. Cuando lo estamos lanzando, es un nacimiento. Entonces, tiene toda una pasión el hecho de generar ese emprendimiento y ese proyecto propio. Las oportunidades, podemos esperar que la oportunidad llegue o podemos crearla nosotros. Entonces, tampoco hay que esperar ahí. Por eso les digo que podés tenerlo, el emprendimiento, ya tenerlo en marcha, pero tenés que revisar los detalles. La clave está en los detalles. Tenés que tener conocimiento sobre eso. ¿Para qué? Para que después el cambio no te sorprenda, no te sacuda, y si así lo hace, mirarlo como una oportunidad. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo reinventar mi negocio? ¿Cómo puedo reinventar mi actividad? Nosotros lo hemos hecho. Y también entender de que cuando nosotros tenemos un problema o una situación en dinero, lo digo en dinero por una cuestión de que estamos hablando de negocios, de emprendimiento, tenemos que apartar o tener apartado, buscar la forma de haberlo previsto antes, porque cuando hay un problema de dinero hay que invertir en dinero. Hay que invertir para generar trabajo. Y para generar trabajo vas a necesitar hacer, por ejemplo, acciones nuevas, vas a necesitar que alguien te enseñe, y no estoy hablando de volúmenes grandes de dinero, simplemente de pedir el asesoramiento o de tu contador o de de quién te enseñe diseño a vos, porque ahora no lo podés delegar, querés encargarte de hacerlo vos también. Entonces uno tiene que invertir en su negocio al menos una mínima parte. Si uno tiene problemas de salud, tiene que invertir en salud para sanar. Si uno tiene problemas de amor o de relaciones, tiene que invertir también tiempo y dinero en eso, pero no estoy hablando de sumas considerables, estoy hablando de encargarse de esos detalles para transformarnos en seres flexibles, pero con recursos para hacer frente al cambio con efectividad. Me ha encantado en un 200% esto, superado completamente la expectativa. Tengo un saludo de nuestro amigo Fabián Graudo. Felicitaciones, Lorena Lerda y Rodrigo Dávila,
por este gran programa. Saludos para ambos desde Argentina, Giga Global. Saludos, Giga. La verdad que, gente, trabajar con Giga también es maravilloso. Tenemos una alianza estratégica con Giga, también con Mide la Felicidad. Si bien yo trabajo individual, como hablábamos previamente, con Lorena Lerda, Mentor Coach, también generamos alianzas estratégicas, que ahí voy a la crisis, lo que hablábamos, a las crisis, a los cambios, a las oportunidades. Cuando uno empieza a invertir tiempo, invertir dedicación, invertir compromiso en tu negocio, no solamente vamos a hablar de invierto y espero a ver qué pasa. No. Esa inversión se empieza a reflejar en lo que estás haciendo sin necesidad de que tengas que andar diciendo soy coach, mentor coach, especialista en esto, especialista en el otro. Los títulos, si bien algunas personas lo piden, los títulos no importan tanto como lo que sos capaz de hacer, de crear y de generar en el otro. Entonces, a través de todo esto, ¿qué pasó? Generamos relaciones interpersonales maravillosas con las cuales nos estamos potenciando. De hecho, te he conocido, Rodrigo, a través de Giga, y realmente son relaciones potenciadoras donde uno aprende del otro todo el tiempo. Totalmente de acuerdo, y un gran abrazo a mi querido amigo Fabián, hasta Argentina. Las alianzas son muy positivas. Y tenemos otro comentario de Miller Becerra: excelente información. Gracias. Bueno, Lore, o sea, como si nada se nos fue el tiempo. Me gustaría muchísimo, quiero decirte públicamente que he disfrutado muchísimo este programa contigo. Lo he disfrutado en cada paso, ha sido enriquecedor para mí, muy reconfortante también para mí, y he aprendido muchísimo. Lo digo a título personal. Y estoy seguro que las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar en diferido van a recibir esta misma vitamina, por lo que te doy las gracias por haberte donado tanto con todos nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Me agarran en un viernes emocionada. Estas demostraciones de afecto realmente yo las valoro muchísimo y son para mí cosas que me llenan el alma. Así que muchísimas gracias a vos y a toda tu audiencia también. Gracias, Lori. Tenemos a Doraide desde Guatemala. No la había visto por acá, Doraide. Bendiciones. Extraño mucho no escucharles como antes, pero muy pronto lo haré. Les deseo éxitos. Aquí la esperamos como siempre. Bueno, entonces si no tienen preguntas, si no hay algún otro comentario, pues te mando un fuerte abrazo hasta Argentina. Te deseo que pases muy bonita noche con tu familia en lo que están haciendo este viernes, y que el fin de semana sea enriquecedor para ti y para toda tu familia, mi querida Lore. Muchísimas gracias, un cálido saludo para vos también, para toda tu gente, y bueno, nos vemos seguramente muy pronto, y feliz de este encuentro que realmente ha sido maravilloso, fluido y lleno de energía, así lo siento. Y este es tu programa, por favor, puedes venir cuando tú quieras. Un viernes que tengas ganas de compartir, Rodrigo, tengo ganas de ir tal día a este programa, y así se va a hacer. O sea, este es tu espacio, esta es tu casa. Y me da muchísimo gusto que ya estemos conectados desde El Salvador hasta Argentina en un mismo propósito: llevar un mensaje positivo a los demás. Muchas gracias, Lore, de verdad que sí. Gracias. Un beso para todos. Chao, chao. Amigos, tú que estás viéndonos donde sea que te encuentres, te digo lo que siempre te digo: que Dios bendiga abundantemente tu vida hoy y siempre. Y en este momento de crisis, aún de salud, Dios proteja tu vida, la de tu familia y la de tus seres amados. Gracias por haber estado aquí. A todos los que compartieron con nosotros sus mensajes, los quiero muchísimo y son la razón de estar haciendo este programa. Por favor, compartan este programa y llévenlo a todos lados, llévenlo a donde se pueda, porque son mensajes llenos de vida, y lo que Lore nos ha dado hoy
es algo hermosísimo que vale la pena compartirlo. Lore, nuevamente, un abrazo para todos los que están escuchándonos y nos vamos exactamente como empezamos. Feliz viernes, feliz fin de semana. Cuídense mucho.